Cuando inicié este viaje, no imaginaba que terminaría escribiendo más sobre mí que sobre los demás. Pensé que sería un proyecto periodístico, un experimento narrativo, recorrer distintas regiones de Latinoamérica para recopilar testimonios sobre leyendas y fenómenos paranormales. Quería darle un toque humano, mostrar la cultura detrás del miedo, entender por qué seguimos contándonos historias que nos quitan el sueño. La primera parada fue Cuba. Llegué a Santiago de Cuba en septiembre, cuando la humedad se pega a la piel como una manta mojada y las noches parecen más largas que en cualquier otra época del año. Allí me habían hablado de un hombre, Orlando, ex camionero, que aseguraba haber dejado de conducir después de encontrarse con algo en la carretera. Me costó convencerlo para que hablara conmigo. Lo encontré en un pequeño bar cerca de la terminal de autobuses, un lugar con mesas cojas y ventiladores que apenas movían el aire. Orlando tenía las manos grandes, curtidas, y unos ojos cansados que parecían siempre mirar hacia un punto más allá de ti. Yo siempre he dicho que uno se acostumbra a todo, me dijo después del segundo trago de ron, a la soledad, al silencio, a la oscuridad, pero hay cosas, hermano, cosas que no son normales. Me contó que había trabajado más de 20 años manejando de noche, cruzando el oriente cubano. Nunca le había tenido miedo a la carretera, hasta una madrugada de septiembre. Era alrededor de las 4:15 de la mañana. La carretera estaba desierta, la luz de los faros cortaba la niebla que se levantaba del asfalto húmedo, y entonces la vio, una mujer, parada al borde de la carretera, vestida de blanco, el cabello largo y mojado pegado a su rostro. Frenó por instinto, pensó que necesitaba ayuda. Ella subió sin decir una palabra. El olor fue lo primero que notó. Tierra húmeda, flores secas. No respiraba agitado, no se movía, solo estaba allí, mirando hacia adelante. Cuando llegamos a la curva más cerrada del tramo, desapareció. Así, sin más, dijo Orlando, golpeando la mesa con los nudillos. El asiento estaba seco. Revisé todo el camión. Nada. Fue entonces cuando escuchó una voz adentro. No debiste parar. No era su voz. No venía de ningún lugar visible. La radio se encendió sola. Una estática fuerte y luego una frase. Uno más y se cierra el círculo. Orlando siguió conduciendo sin mirar atrás, pero en el retrovisor juró verla sentada otra vez. Tiempo después, investigó y descubrió que en esa curva, en los años 70, un autobús escolar había caído por un barranco. Murieron todos. Nunca se construyó nada en su memoria. Dicen que las almas quedaron atrapadas allí, esperando que alguien pare. Yo paré, me dijo, bajando la voz. Desde entonces, algo lo seguía. El asiento del copiloto siempre estaba un poco reclinado. A veces el camión olía a tierra húmeda. Una vez encontró una cinta blanca con cabello y barro en el filtro del aire. Pero lo que me dejó frío fue lo último. A las 3:15 de la mañana, siempre suena mi teléfono. Nunca hay nadie, solo silencio. Y una vez, una voz que dijo, ahora tú esperas. En la curva, me mostró un cuaderno viejo, lleno de fechas y notas. Ahí estaba registrado cada llamada, siempre a la misma hora. También había dibujos. Una figura oscura, sin rostro, parada al borde de una carretera. Mientras hablaba, noté que Orlando no me miraba directamente. Sus ojos se movían hacia la ventana del bar, como si temiera que alguien estuviera allí. Cuando terminamos, me acompañó hasta mi coche. Antes de irme, me puso una mano en el hombro y dijo algo que me quedó grabado. No recojas lo que no pide ayuda, porque a veces no quieren que los salves, quieren que los reemplaces. Conduje esa noche por la misma carretera. Lo hice por trabajo, por curiosidad, o quizás porque no creía del todo. La luna estaba oculta tras nubes pesadas, y la neblina cubría el asfalto como un río espeso. A mitad de camino, vi algo, no una mujer, sino una silueta, de pie, justo antes de una curva. Reduje la velocidad, el corazón latiendo fuerte, pero cuando pasé junto a ella, ya no estaba. No paré, seguí conduciendo. Esa noche, en el hotel, desperté a las 3:15 con el teléfono sonando. Contesté, nadie habló, solo
Un susurro muy bajo, casi imperceptible: Daniel. No sé cómo sabía mi nombre. No suelo quedarme mucho tiempo en una ciudad, pero Ciudad de México me obligó a hacerlo. Después de mi encuentro con Orlando en Cuba, me prometí no dejar que las historias me afectaran tanto. Era solo trabajo, me repetía. Historias, testimonios, folclore, nada más, pero algo en esa llamada de las 3:15, la que recibí después de salir de Santiago, me había dejado inquieto. Volaba de noche y me descubrí mirando con desconfianza a la gente dormida en el avión, como si alguno fuera a girar la cabeza de golpe y hablarme con esa voz susurrante. Llegué al centro histórico de la ciudad una mañana nublada. Las calles estaban húmedas por una llovizna reciente. El aire olía a maíz tostado, humo de escape y algo más, algo que no supe identificar al principio, un olor como a madera vieja, encerrada. La historia me la contó un colega mexicano, que trabaja en radio, se llama Camila. Vivía en un edificio colonial del siglo XIX, no lleva mucho de haberse mudado cuando empezó a escuchar cosas, y luego no quiso hablar con nadie durante semanas. Me dio su número, pero Camila no respondía a llamadas, así que fui a la dirección. El edificio era una mole gris de piedra, con balcones herrumbrosos y un portón de madera con clavos oxidados. Un letrero colgante indicaba que estaba en proceso de demolición. Un guardia me dejó pasar después de que le dije que era periodista. Subí por una escalera estrecha, cuyas paredes estaban cubiertas de manchas de humedad. En el segundo piso, el guardia señaló una puerta. Ahí vivía ella. El apartamento estaba vacío, pero el aire era más frío que en el resto del edificio. Caminé despacio, grabadora en mano. Era un espacio sencillo, una sala pequeña, una cocina, con azulejos partidos, un dormitorio, y una pared que no aparecía en los planos que me había enviado el colega. Según el dibujo, allí debería haber otra habitación, pero no había puerta, ni ventana, solo ese muro liso pintado de blanco amarillento. Me acerqué. El olor a humedad era más fuerte allí. Pegué la oreja y escuché nada. Silencio absoluto. Esa noche, logré que Camila me contestara al teléfono. Al principio, su voz era débil, casi susurrada. Me pidió que no grabara, que solo escuchara. Yo pensé que estaba sola en ese departamento, hasta que empecé a oírlo. Dijo. Al principio eran golpes suaves, como si alguien rozara la pared con las uñas. Después, lamentos, y luego, mi nombre. Tragué saliva. Le pregunté si había intentado abrir la pared. Sí, dijo. Llamé a un amigo albañil. Rompimos un pedazo y detrás había una habitación estrecha, sin ventanas. En el centro, una silla, y en la silla, una muñeca. Tenía cabello humano, dientes humanos, y un trozo de tela con mi nombre escrito. Su voz se quebró. Cuando volví con la policía, la pared estaba intacta, como si nunca la hubiéramos tocado. Al día siguiente, fui con ella al edificio. Caminamos juntos hasta la misma pared. Me dijo que si ponías la mano encima, a veces podías sentir que la madera respiraba. Lo hice, y juro que sentí un pulso. Camila se fue antes que yo, incapaz de quedarse más. Yo me quedé un momento más, tomando fotos. Fue entonces cuando, detrás de mí, escuché un golpe suave. Me giré, pero no había nadie. La pared seguía igual, muda, fría. Sin embargo, al revisar las fotos en la cámara, en una de ellas, justo al lado de mi hombro, había una figura oscura. No distinguía rostro, solo una silueta, y en sus manos, algo que parecía una cinta blanca. Esa noche, en el hotel, soñé con la habitación sin ventanas. Yo estaba dentro, no había puerta, solo esa silla en el centro, y sobre la silla, una grabadora encendida. La cinta giraba sola, y de ella salía una voz que decía: Daniel, ahora sé tu nombre. Me desperté jadeando, y entonces sonó el teléfono. Eran las 13:15 de la madrugada. Contesté, y del otro lado, una respiración lenta, húmeda. Después, un golpe suave, como uñas contra madera. Desde Ciudad de México, volé a San Salvador, en un avión casi vacío. Era de noche,
y las nubes formaban sombras que parecían montañas flotando. Me encontré a mí mismo mirando demasiado tiempo hacia un punto oscuro entre las nubes, como si algo pudiera estar allí, quieto, observando. No era la primera vez que tenía esa sensación desde que comencé este viaje, y no me gustaba nada. Un contacto local, Javier, me recogió en el aeropuerto. Conducía una vieja camioneta Toyota, y mientras atravesábamos la carretera oscura, me contó la historia que me había traído hasta allí. Aquí, la llaman la mujer del puente. Hay muchas versiones, pero todas terminan igual. Si la ves a medianoche, te sigue, y si la miras a los ojos, 3 noches después, te encuentra. Leer, pregunté si él creía en eso. Se encogió de hombros. No sé si creo, pero no paso por ese puente de noche. Nadie lo hace. Llegamos al pequeño pueblo, cerca del río Lempa, donde se encontraba el puente. Era una estructura de madera y metal corroído, apenas iluminada por un farol que titilaba. Debajo, el río avanzaba lento, negro, arrastrando ramas y basura. Javier me presentó a don Esteban, un hombre de unos 70 años que había vivido toda su vida allí. Su voz era áspera, como si cada palabra raspase en la garganta. Yo la sexta hace 20 años, dijo. Volvía a casa en bicicleta, y ahí estaba, parada en medio del puente, vestido negro, largo, empapado. El cabello le tapaba la cara. Me detuve, pensando que era una mujer perdida, y entonces levantó la cabeza. No tenía ojos, solo huecos oscuros. Sentí como si me jalaran hacia ellos. Pedaleé como nunca. Me estremecí al escucharlo. Don Esteban, continuó, 3 noches después, desperté en el puente. No recuerdo cómo llegué allí. Pasamos el día entrevistando a otros vecinos. Todos coincidían en algo. La mujer no solo aparecía, sino que a veces llamaba a la gente con voces conocidas. Una niña me dijo que escuchó a su madre llamándola desde el puente, pero que su madre estaba dormida en casa. Esa noche, insistí en ir al puente. Javier se negó, pero me prestó una linterna. Caminé solo. El aire era denso, húmedo. A mitad del puente, me detuve para tomar fotos. Entonces escuché pasos detrás de mí. Giré la linterna. Nada, pero cuando la apagué, sentí que no estaba solo. Un olor a ropa mojada me envolvió, y entonces la vi, parada a unos metros, el vestido negro chorreando, el cabello tapándole el rostro. Mi cuerpo entero se tensó. No dije nada, no me moví. Ella levantó lentamente la cabeza. No había ojos, solo piel lisa, tensa, pero aún así sentí que me miraba. Una voz surgió, pero no movió la boca. Ya me conoces, Daniel. No recuerdo haberle dicho mi nombre a nadie más que a Javier y a don Esteban. Parpadeé y estaba a menos de 1 metro de mí. Su rostro sin ojos estaba inclinado hacia el mío. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que se metía hasta los huesos. 3 noches, susurró, y luego, tú. Me desperté sobresaltado, en la cama del hostal. Estaba empapado, como si hubiera caído al río. La linterna estaba en el suelo, aún encendida, y marcaba las 3:15. Miré mi teléfono. Tenía una llamada perdida, sin número. Cuando me atreví a escuchar el buzón de voz, solo había una respiración lenta y un golpeteo suave, como uñas sobre madera. Después de lo del puente en El Salvador, decidí que necesitaba un descanso de los lugares solitarios. Pensé que en una ciudad con ruido, tráfico y gente, sería más difícil que eso me alcanzara. Por eso volé a Guanajuato, México, una ciudad colonial, llena de callejones estrechos, colores vivos y turistas. Llegué un viernes por la mañana. El sol iluminaba las fachadas amarillas y rojas, y las calles empedradas estaban llenas de vendedores de dulces y artesanías. Por primera vez en semanas, sentí que podía bajar la guardia, pero esa sensación no duró mucho. Un guía local, Roberto, me habló de un callejón que casi nadie visita, conocido como la calle Sin Eco. Es raro, me dijo, no es una leyenda antigua, empezó hace pocos años. En esa calle, si caminas, no escuchas tus pasos, ni los tuyos, ni los de nadie, pero si te quedas quieto,
escuchas otros pasos acercándose. No sonaba especialmente terrorífico en ese momento. Me pareció más una curiosidad acústica que otra cosa. Así que decidí ir. El callejón estaba alejado de la zona turística. Los muros eran altos, de piedra, y apenas entraba luz. No había tiendas ni ventanas, solo una puerta de madera al final. Empecé a caminar. Tenía razón Roberto, mis pasos no hacían ruido. Solo sentía la presión de mis pies contra el empedrado, pero nada de eco, nada de sonido. Era como si el aire absorbiera todo. Me detuve a la mitad. Entonces lo escuché, unos pasos, lentos, regulares, aproximándose desde atrás. Giré de golpe. Nadie. El callejón estaba vacío. Seguí caminando. Más rápido. Los pasos también. Me di cuenta de que no venían detrás de mí. Venían junto a mí, como si alguien invisible caminara a mi lado, imitando mi ritmo. El callejón terminó en la puerta de madera. Estaba cerrada con cadenas oxidadas. Me giré para volver, y el callejón parecía más largo de lo que recordaba. Los pasos se detuvieron. El silencio era absoluto. Entonces, muy cerca de mi oído, escuché una respiración lenta. Giré, y en la pared, a apenas unos centímetros, había una sombra, pero no era la mía. El contorno de la cabeza era extraño, alargado, y donde debería estar la cara solo había un vacío oscuro. Retrocedí hasta chocar con la puerta cerrada, parpadeé, y la sombra ya no estaba. Pero cuando salí finalmente del callejón, el ruido de la ciudad volvió como una ola, y entre el bullicio, escuché algo imposible. Mis pasos aún no sonaban. Esa noche, en el hotel, me lavé la cara frente al espejo. El ruido del agua llenaba el baño, pero detrás de mí, en el reflejo, sexta claramente dos siluetas, yo y otra figura, de pie, muy quieta, justo a mi lado. El teléfono sonó, las 3:15 am. Esta vez, contesté antes de que diera el segundo timbre. Silencio, y luego, los pasos, lentos, más cerca. Después de Guanajuato, pensé en cambiar de escenario. Tal vez, si me mantenía en movimiento, sería más difícil para, lo que fuera, seguirme. Así que viajé a Caracas, Venezuela. Allí me habían hablado de una vieja estación de metro, clausurada desde los años 90 por un derrumbe parcial en las vías. Se llamaba Estación San Felipe. Oficialmente estaba tapiada, sin acceso al público, pero un contacto local, Mariela, me aseguró que aún había una entrada lateral que usaban algunos grafiteros. Es peligrosa, Daniel, me advirtió, no solo por lo que se dice que se ve ahí, sino porque nadie va a escucharte si pasa algo. No le dije que ya estaba acostumbrado a no ser escuchado. Fuimos al atardecer. El sol se hundía tras los edificios y la luz naranja se filtraba entre las rejas oxidadas de la entrada principal. Caminamos unas cuadras hasta un portón lateral medio abierto, oculto tras unos arbustos. Bajamos unas escaleras cubiertas de polvo y basura. Dentro, el aire estaba viciado, con un olor metálico y húmedo, como sangre seca. La linterna iluminaba paredes cubiertas de grafitis, pero entre los colores había algo que no encajaba. Un mismo símbolo repetido varias veces. Un ojo negro, alargado, con una mancha oscura en el centro. Ese dibujo no es de ningún artista local, murmuró Mariela. Apareció de la noche a la mañana. Seguimos avanzando hasta llegar a los andenes. Las vías estaban cubiertas de agua estancada. El silencio era tan denso que podías escuchar tu propia respiración amplificada. Estaba grabando algunas tomas cuando escuché un eco, pero no era de nuestras voces. Eran pasos, lejanos, que resonaban por el túnel. Debe ser algún grafitero, susurró Mariela, pero entonces, los pasos se detuvieron, y algo empezó a arrastrarse por el suelo. Un sonido húmedo, pegajoso, como si algo reptara por el agua. La luz de mi linterna captó movimiento al fondo del túnel. Una figura oscura, erguida, que parecía más alta de lo normal. No se movía, pero su sombra se extendía hacia nosotros, como si estuviera viva. Vámonos, dijo Mariela, tirando de mi brazo. Pero cuando dimos media vuelta, la salida que habíamos usado ya no estaba. En su lugar, un muro sólido, cubierto,
de los mismos símbolos del ojo negro. El sonido de arrastre se acercaba, y entonces lo escuché. Daniel. Venía desde todas partes, desde las paredes, desde el agua, incluso desde dentro de mi cabeza. La figura empezó a avanzar, muy despacio, y la luz reveló lo imposible. No tenía rostro, pero en el lugar de la cara había un único ojo negro, abierto de par en par. Me paralicé, el ojo parecía absorber la luz de mi linterna. Sentí que tiraba de mí, como si quisiera arrastrarme dentro. Mariela me gritó algo, pero su voz se distorsionó, como si viniera desde muy lejos. No recuerdo cómo salimos, solo que desperté tirado en la acera, con la ropa empapada y sin linterna. Mariela estaba sentada a mi lado, temblando. Nunca hubo un muro, me dijo, pero, Daniel, tú no estabas conmigo todo el tiempo. Esa noche, en el hotel, cuando revisé las grabaciones, escuché algo que no recordaba haber oído. Entre mis preguntas y los ruidos de pasos, una voz femenina, suave, diciendo, uno más. Y se cierra el círculo. El teléfono sonó, las 3:15 am. Esta vez, no contesté. Después de Caracas, decidí detenerme unos días en un pueblo pequeño del interior de Colombia, San Jerónimo de las Aguas. El lugar era tranquilo, con casas antiguas de madera y calles empedradas. Parecía imposible que allí hubiera algo inquietante, pero aprendí hace tiempo que la calma es la máscara favorita del horror. En la plaza central, un anciano me vendió unas postales antiguas. Entre ellas, encontré una que me dejó helado, una foto en blanco y negro de 1989, de un grupo de niños en una escuela. No había nada extraño, excepto que, al fondo, medio oculto tras una ventana, se veía una figura oscura, inclinada, observando. Lo que me congeló no fue la figura, sino uno de los niños en primera fila. Era yo. La fecha en el reverso coincidía con el año en que viví unos meses con mi tía en un pueblo que no recordaba del todo. Nunca pensé que hubiera estado en San Jerónimo, y mucho menos que alguien hubiera tomado una foto de mí allí. Pregunté en la tienda de antigüedades y el dueño, don Efraín, me contó que la escuela de esa foto fue demolida después de un incendio en 1990. Murieron varios niños y un maestro. Nadie supo cómo empezó el fuego. Dicen que antes de las llamas, algunos niños aseguraron ver a la mujer sin cara rondando por el patio, añadió, sin mirarme a los ojos. Guardé la postal y caminé hasta el terreno donde había estado la escuela. Ahora solo quedaba un descampado con maleza alta. Entre los matorrales encontré un muro a medio derrumbar, y sobre él, tallado en la piedra, el símbolo del ojo negro. De pronto, escuché risas de niños. Venían de todas partes. Como eco, me giré y los vi, pequeños, con ropa vieja y sucia, mirándome desde distintos puntos del campo. No parpadeaban. Uno de ellos se acercó. Tenía mi misma cara, pero de niño, ya estabas aquí, dijo con voz hueca. Ella siempre estuvo contigo. Intenté retroceder, pero mi pie chocó contra algo duro. Era una lata oxidada. Dentro, había recortes de periódico sobre el incendio, y una foto más reciente. Yo, en Guanajuato, grabando en el callejón donde había escuchado su voz por primera vez. Sentí un tirón en el brazo. No había nadie. Las risas se convirtieron en llanto, y luego en silencio absoluto. Esa noche, en la habitación del hotel, revisé la postal de nuevo. La figura oscura en la ventana parecía más nítida que antes, y juro que ahora tenía un único ojo abierto, mirando directamente hacia mí. El teléfono sonó a las 3:15 am. Contesté, sin pensar. Falta uno más, susurró la voz. Cerré el puño. Si estaba jugando conmigo, iba a descubrir por qué y quién. Pasaron 3 noches sin que respondiera a las llamadas. Pensé que si ignoraba la voz, la puerta desaparecería. Me equivoqué. La madrugada del cuarto día, a las 3:15 am, el teléfono sonó como siempre. Esta vez no colgué. Ya está abierta, dijo ella, y la línea quedó muerta. No sé qué fuerza me empujó,
pero minutos después estaba en el callejón de San Cristóbal. La puerta roja seguía allí, más viva que nunca. Su superficie parecía latir, como si respirara. La toqué, estaba tibia. Al empujarla, un olor a tierra húmeda y madera podrida me golpeó. Crucé, no entré en un cuarto, sino en un pasillo estrecho, iluminado por lámparas de aceite. Las paredes estaban cubiertas de fotografías clavadas con alfileres, todas de diferentes épocas, diferentes lugares, pero en todas, yo aparecía, de niño, de adolescente, incluso en momentos que no recordaba haber vivido. En el fondo del pasillo, una figura estaba de espaldas. Era la mujer. Vestía de negro esta vez, y su cabello tapaba parte de su rostro. «Has tardado», dijo sin girarse. «¿Siempre supiste que volverías aquí?» «¿Aquí?», pregunté, mi voz temblando. Ella levantó un brazo y señaló una foto en la pared. Me acerqué. Era una imagen antigua, un grupo de personas alrededor de un pozo. Entre ellas, un niño idéntico a mí, con la misma cicatriz en la ceja izquierda. La fecha, 1903. «No eres el primero», susurró, «pero podrías ser el último». De pronto, las lámparas empezaron a parpadear. El pasillo se alargó. Las fotografías comenzaron a desprenderse de las paredes y caer al suelo, flotando en el aire antes de desaparecer. La mujer se giró. Por primera vez vi su rostro completo y entendí por qué la llamaban la mujer sin cara. No había ojos, ni boca, ni nariz, solo una piel lisa, pálida, con un leve relieve donde deberían estar sus facciones. «Falta uno más», dijo sin mover labios. Detrás de ella, una puerta aún más pequeña, también roja, se abrió sola. Dentro, escuché un llanto infantil. Me acerqué, pero cuando estiré la mano, una fuerza invisible me empujó hacia atrás. «Todavía no», advirtió. «Antes, debes traerme a quien falta». La luz se apagó. Cuando la recuperé, estaba otra vez en el callejón, solo, pero en mi bolsillo encontré algo que no había llevado conmigo hoy. Una llave antigua, de hierro, manchada de algo que parecía ceniza. Esa noche no dormí, porque entendí que, tarde o temprano, tendría que usarla. La llave pesaba más de lo que debería. No era solo metal. Al sostenerla, sentía un pulso leve, como si tuviera corazón propio. Al día siguiente, llevé la llave a un anticuario del centro histórico. El dueño, un hombre de bigote fino y manos temblorosas, la examinó sin mirarme a los ojos. «Esto no debería estar en tus manos», dijo, dejando la llave sobre el mostrador. «Pertenece a una casa que ya no existe, o que no debería existir». Me contó que, a finales del siglo XIX, había una mansión en las afueras de Bogotá, conocida como la Casa de las Voces. Nadie sabía quién vivía allí realmente. Lo único seguro era que, cada cierto tiempo, alguien entraba y no salía jamás. La llave que yo tenía era la única entrada. ¿Y la mujer?, pregunté. El anticuario se tensó. «Si ella te la dio, ya eres parte del inventario». No alcancé a preguntar qué significaba inventario porque el hombre me pidió que me fuera. Dijo que no quería ver el momento en que vinieran por mí. Esa misma noche, a las 3:15, el teléfono sonó. Esta vez no era la mujer. Una voz masculina, grave, dijo: «No vayas solo, la llave no abre, llama». Colgué, pero no pude evitar notar que la llave ahora estaba caliente. 2 días después, encontré una nota bajo la puerta de mi habitación. «Si quieres respuestas, ven al cementerio central, medianoche. Pregunta por Esteban». Fui entre mausoleos húmedos y faroles apagados, vi a un hombre alto, flaco, con un sombrero de ala ancha. «Tú tienes la llave», dijo sin presentarse. «Yo sé a quién pertenece el que falta». Me entregó una foto. Un joven con barba, sonriendo. En la parte trasera, solo 2 palabras escritas con tinta viejas: «El reemplazo». «Cuando uses la llave, él estará adentro», continuó Esteban. «Pero si entras sin él, la puerta se cerrará para siempre, y tú serás el que quede». Antes de que pudiera preguntar más, Esteban desapareció entre las tumbas, como si se hubiera disuelto en la neblina. Regresé al hotel. La llave, ahora, no solo latía,
parecía respirar. No pude dejar de mirar la foto toda la noche. El joven de la imagen tenía algo inquietante. La sonrisa era demasiado amplia, pero sus ojos no sonreían. A la mañana siguiente fui a la hemeroteca municipal. Pasé horas revisando periódicos amarillentos, buscando alguna pista. Finalmente, en un ejemplar de 1986, lo encontré: Luis Fernando Ríos, desaparecido sin dejar rastro la noche del 14 de octubre. Testigos afirmaban haberlo visto entrar a una casa en ruinas a las afueras de la ciudad y nunca salir. En la nota, una frase resaltaba: se cree que su desaparición está relacionada con otras 8 personas, en distintos años, en circunstancias idénticas. 8. Recordé las palabras de la mujer: falta uno más. Salí de la hemeroteca con el estómago encogido. En la calle, alguien me observaba desde un café al otro lado. Era Esteban, el del cementerio. Me hizo una seña para que me acercara. Luis Fernando sigue adentro, dijo, pero no está vivo. ¿Qué es, entonces?, pregunté. Un invitado que nunca se fue y que ahora quiere cambiar de lugar contigo. Me entregó un sobre sellado con cera negra. Ábrelo solo cuando estés frente a la puerta roja. Si lo haces antes, él vendrá por ti donde sea que estés. Cuando iba a responder, Esteban desapareció de nuevo, como la vez anterior. Esa noche, a las 3:15, la voz femenina volvió al teléfono. Ya sabes quién falta, tráelo, o la puerta vendrá a ti. Colgué, pero no pude evitar mirar la foto de nuevo. Esta vez, juraría que la sonrisa de Luis Fernando era más amplia, y sus ojos, ahora sí parecían mirarme directamente. La dejé sobre la mesa, boca abajo. No quería seguir viendo esa maldita foto, pero a las 3:15 am, un ruido me despertó, un golpe seco. La foto estaba en el suelo, y ahora boca arriba. Luis Fernando ya no estaba solo en la imagen. Detrás de él, entre sombras, había algo más, una figura alta, encorvada, con los ojos como manchas negras. No recordaba haber visto eso antes. Me quedé congelado, sentí un frío intenso en la nuca, y una voz susurró, muy cerca de mi oído: ya es hora de abrir. La habitación se oscureció, como si la luz de la lámpara se apagara desde adentro, y ahí, en medio de la penumbra, la puerta del pasillo comenzó a crujir. No estaba cerrada, no la había dejado abierta. Di un paso hacia atrás, pero escuché otro sonido. Clic. El sobre sellado con cera negra se había abierto solo. Adentro, una llave vieja y oxidada, y un papel arrugado con una dirección escrita a mano. Callejón del Silencio, número 7. La misma dirección que aparecía en la noticia de la desaparición de Luis Fernando. La voz volvió, esta vez saliendo del marco de la foto: si vienes, podremos cambiar. Y lo peor es que por un instante sentí que quería ir. No sé por qué fui, o tal vez sí lo sé, y prefiero no admitirlo. La madrugada estaba húmeda, el aire cargado de esa electricidad que anuncia tormenta. Cada paso que daba hacia el callejón del silencio parecía absorber el sonido. Ni perros, ni autos, ni viento, solo mi respiración y el eco de mis propias pisadas. El número 7 estaba ahí, una puerta de madera podrida, sin timbre, sin ventana. Metí la llave oxidada, giró con un chasquido seco. Adentro, el olor era insoportable, humedad vieja, polvo y algo más, algo que olía a carne que no debería estar ahí. Las paredes estaban cubiertas de fotos, todas en blanco y negro, todas mostrando la misma calle, la misma puerta, en distintas épocas, y en todas había personas distintas, siempre de pie, siempre mirando a la cámara, siempre con una sonrisa que no tocaba los ojos. En el centro de la habitación, una silla, y sobre ella, la foto de Luis Fernando, pero ya no era solo él, detrás estaba yo, la misma ropa, la misma postura en la que estaba parado ahora. Un susurro llenó el aire, pero esta vez no venía de un solo punto, sino de todas partes. El que entra, ya no sale. Las luces titilaron, y entonces lo vi. Luis Fernando estaba parado frente a mí, o lo que quedaba de él, la piel como papel viejo, los ojos hundidos, y esa sonrisa: es tu turno.
dijo, la silla te está esperando. Mis pies se movieron solos. Me senté, sentí el respaldo frío, como si manos invisibles me sujetaran. Luis Fernando caminó hacia la puerta, y sin mirarme, agregó, gracias. La puerta se cerró tras él. En las paredes, las fotos empezaron a cambiar. En todas, donde antes estaba él, ahora estaba yo, y en algún lugar, lejos de ahí, sé que otra persona recibirá un sobre con cera negra, una llave oxidada, y una invitación, porque el callejón del silencio nunca se queda vacío.